jornada de este 21º Congreso Nacional de Enseñanza Privada, desarrollado bajo el lema Educación entre el legado y la innovación. Agradecemos a todas las empresas que nos acompañan: Galeno ART, Galeno Salud, BBVA, Matic, Matific, Collegium, Fase 2, Chicos Uniformes Escolares, Tinta Fresca, Inca Turismo, Ciro Banco, Roela, Avalian, Educaria, Anirtex, Mercado Pago. AIEDBA y JUNEP, bueno, les da las gracias a ellos. Les contaba que AIEDBA y JUNEP tienen convenios con las siguientes casas de altos estudios: la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad FASTA, la Universidad Nacional de Hurlingham, la Universidad Siglo XXI, UMSA, la Universidad del Museo Social Argentino, la Universidad del Atlántico, la Universidad Nacional de La Matanza. Bueno, señoras y señores, ella es doctora, ¿sí?, en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA. Es profesora en los posgrados de Educación en la Universidad Di Tella. Es autora de artículos y libros y capítulos de libros en las que desarrolla temas relacionados con la educación. Agradecemos entonces la presencia cálida de la doctora Gabriela Kryczewski. Bienvenida. Muchas gracias. Buen día. El tiempo es tuyo. Lo vamos a pasar bien. Que disfrutemos de tu charla. La vamos a pasar bien. Muchas gracias. Voy a agregar algo a mi currículum, y es que soy egresada de una escuela IEPA, que está acá, ¿no? Así que lo asumo porque ahí no estaba, pero lo quiero decir. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la presentación. Es un gusto, un placer estar acá presencialmente. Tenía como muchas opciones para hablar hoy, para presentar la charla, y la verdad es que a mí me gusta mucho estar cerca de la gente y me gusta mucho moverme y hablo mucho con las manos, porque uno ante todo es docente y después hace otras cosas, ¿no? Pero lo primero es la docencia y a mí me gusta mucho dar clase, así que por eso les agradezco mucho y perdón que no soy por ahí la invitada que se sienta donde se tiene que sentar, pero me parecía más cómodo conversar así. Bueno, la propuesta para esta mañana es hablar de la escuela inclusiva, de la educación inclusiva, de cómo gestionar una escuela inclusiva, y la propuesta que les hago es que establezcamos un diálogo muy estrecho entre la teoría y la práctica. No vamos a hablar solamente de teoría, de enfoques conceptuales o de marcos teóricos. También quiero que hablemos de la práctica. Por eso traje hoy un caso de una escuela inclusiva, pero no solo de una escuela inclusiva, sino de una escuela que está o estuvo desarrollando y sigue desarrollando un proceso de mejora de ese modelo inclusivo. Me parece que es importante hacer esto porque siento que a veces con la inclusión lo que nos pasa es que cuando leemos sobre educación inclusiva, sobre culturas inclusivas o prácticas de enseñanza inclusiva, sentimos, no sé si a ustedes les pasa, que son palabras o son textos muy grandilocuentes, muy ambiciosos, que uno a veces siente que está lejos de lo que pasa en la escuela o de lo que puede pasar en la escuela. Y me parece que entonces anclar eso en un caso concreto y práctico nos va a ayudar mucho a entender también y alimentar esa teoría. Entonces, dicho esto, la propuesta de agenda que tenemos para hoy es justamente hablar de la gestión de la inclusión escolar desde lo teórico y desde un estudio de caso, de un caso concreto. Entonces, vamos a hablar del enfoque conceptual, vamos a tratar de entender qué entendemos, qué pensamos por inclusión, por escuelas inclusivas, por la gestión de una escuela inclusiva, por liderazgo inclusivo. Vamos a hablar de comunidades profesionales de aprendizaje. Los que estuvieron por Zoom en el último curso de representantes legales saben que es mi tema. Y que tiene mucho que ver con el desarrollo de una escuela y de una cultura inclusiva en las escuelas. Entonces vamos a hablar sobre eso y vamos a hablar entonces sobre este caso que tengo para narrar hoy, el diseño de un proceso de mejora, qué pasó con esa escuela, qué está pasando con esa escuela, cómo está intentando mejorar, qué resultados obtuvo y qué tensiones y qué desafíos se le presentan hoy a una escuela que, aún asumiéndose inclusiva, no deja de tener un sinfín de interrogantes y preguntas respecto a su práctica. Así que esa es la propuesta para hoy. Y por supuesto, al final vamos a dejar, ¿no?, un tiempo para preguntas, consultas y comentarios también, ¿no? Porque es un tema
que nos sensibiliza a todos de alguna forma. Bueno, déjenme contarles, voy a empezar por quiero dar un poquito de contexto sobre el caso antes de entrar en la teoría, en este vínculo que vamos a hacer esta mañana. Se trata de una escuela que se fundó en 1995, es una escuela relativamente joven, una escuela de gestión privada de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso, que forma parte de la red escolar de escuelas judías. Es una escuela que se funda en 1995, 6 meses después del atentado a la AMIA, cuando en la red escolar judía empiezan a cerrar muchas escuelas. Y justamente las escuelas empiezan a cerrar porque muchas familias, por miedo a un tercer atentado, porque el de la AMIA ya fue el segundo, después de la embajada, empiezan a sacar a los chicos de las escuelas, empiezan a cerrar escuelas, y esta escuela se funda en ese contexto, ¿no? Muchas escuelas cierran, esta escuela se abre con el lema de que a la destrucción había que responder con construcción. Con ese lema se funda la escuela. Una escuela que se reconocía, o mejor dicho, era reconocida por otras escuelas de la red escolar judía como una escuela hereje. Porque una escuela judía que en 1995 dijo que no iba a enseñar hebreo como segundo idioma o como idioma bilingüe, ¿no? Para que ustedes se hagan una idea, que una escuela judía dijese eso, es como si yo dijera que una escuela escocesa no enseña inglés. O sea, es delirante en algún punto. Digo, era muy raro. Digo era porque si hoy uno mira el mapa de escuelas judías, muchas escuelas tampoco hoy están enseñando hebreo como segundo idioma, pero en 1995 era una locura, ¿no? Entonces, tan hereje se la consideraba que no se le permitió entrar a la Asociación de Escuelas Judías porque no enseñaba hebreo. Esta era la escuela que se estaba fundando. Una escuela, y este es el punto neurálgico del que vamos a hablar hoy, una escuela que se funda con el lema de que por esta escuela van a entrar todos, por esta puerta, perdón, van a entrar todos y todas, diríamos hoy, ¿no? ¿Qué significaba esto? Que en 1995, cuando no existía ni el concepto de PPI, de Proyecto Pedagógico Individualizado, no existía la figura del maestro integrador, no existía centro categorizado, no existía nada de todo esto, la escuela decide que va a incluir niños y niñas con discapacidad dentro de la escuela común, dentro del aula común, con maestros acompañantes, maestros de apoyo, contratados por la propia escuela. Entonces, niños con parálisis cerebral, con síndrome de Down, etcétera, 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 forman parte de la escuela y tienen condición de alumno regular como cualquier otro en 1995. Estoy hablando de 1995, lo cual, bueno, también fue muy disruptivo para esa época, para ese momento. Una escuela que tiene como un pilar muy fuerte centrado en lo comunitario, una escuela que promueve el voluntariado de padres y madres como forma de participación en la escuela, y fruto de todos estos 4 puntos, la escuela crece muchísimo en muy poco tiempo. La escuela empieza en 1995 con 50 alumnos y 3 años después ya tenía 350. Fue una escuela que, digamos, también contraria a la tendencia del momento en donde las familias se retiraban de ese sistema, la escuela empieza a crecer. Dicho esto, ahora sí vamos a hablar un poco del marco teórico, ¿no? De qué hablamos cuando hablamos de inclusión, o cuál es el marco que uno puede tomar para pensar algunas prácticas institucionales de gestión y pedagógicas de enseñanza en la escuela. Entonces, vamos a tomar algunas ideas. Por supuesto, esto es una síntesis. Yo estoy acá tomando Melainskow y Gerardo Echeita como 2 figuras importantes en este campo. Entonces, fíjense, nosotros entendemos la inclusión como un proceso. No es ni un punto de partida ni un punto de llegada, es un proceso que se hace todo el tiempo, todos los días, a cada minuto en la escuela, que nos invita a estar todo el tiempo pensando cómo hacemos para atender a la diversidad. Y acá quiero hacer un comentario importante en relación a la diversidad. ¿Qué significa atender a la diversidad? ¿O cómo se piensa la diversidad en una escuela? La diversidad no es solamente, por supuesto no afecta solamente, y ya sabemos, a niños y niñas con dificultades o con alguna discapacidad. La diversidad somos todos y todas, ¿no? Diríamos, todos tenemos necesidades educativas especiales. La diversidad implica
entender, identificar lo que hace propio, lo que hace único y singular a cada uno de los alumnos y alumnas que tenemos, ¿no? Cómo aprende ese niño, cómo aprende esa niña, qué estilos de aprendizaje, ¿no?, existen en un grupo, en un aula, en una sala. Pero no es solamente pensarlo a nivel individual, también tiene que ver con, y esta es la gran tensión de la inclusión, o por lo menos una de ellas, entender la diversidad en un sentido colectivo, ¿no? Porque uno no va a estar haciendo 25 PPIs o 20 PPIs en un grado, en una sala, no. Aparte que sería imposible, no es la idea de una escuela, uno va a la escuela a aprender con otros, ¿no? Pero entonces también esto nos exige o nos obliga a pensar la diversidad en un sentido colectivo, ¿no? ¿Qué hace diverso a ese grupo? ¿Qué hace diverso a esa sala? ¿Cuál es la diversidad propia, ¿no? Como si nosotros hiciéramos un trabajo analítico para conceptualizarla, en ese contexto. Entonces, es identificar los estilos de aprendizaje de todos y cada uno de los chicos, pero también entenderlo colectivamente, porque no se trata, acá avanzo un poquito quizás, pero pensar la inclusión profundamente no es estar todo el tiempo trabajando, por ejemplo, por niveles, ¿no? Puede ser, pero también, y este es el desafío, ¿cómo hacemos para pensar propuestas colectivas, propuestas que sean para todos y para todas y que alojen esas diversidades? Ese es el punto, ¿no? Y eso es lo más complejo y lo más desafiante, porque sencillo obviamente no es. Entonces, la inclusión nos pide que identifiquemos y que valoremos esa diferencia. O sea, la diferencia, la diversidad, la singularidad no está solamente ahí para que uno la reconozca, ¿no? La reconocí, la puedo categorizar. Ahora, esto, ¿de qué manera me sirve a mí como institución para profundizar y para fortalecer la mirada y las prácticas pedagógicas? O sea, ¿cómo puedo convertir esto, como dice ahí, en un motor para el cambio, para la mejora, para la innovación? O sea, pensarlo como problema en el buen sentido de problema, ¿no? Como inspiración, tomarlo como inspiración, que es muchas veces un cambio de mirada porque no siempre es lo que suele pasar en las escuelas. Entonces, dicho esto, cuando uno trabaja desde la perspectiva de la inclusión y toma la diversidad en este sentido, la inclusión, por supuesto, no solamente significa que el alumno o la alumna esté ahí, en ese aula, en esa escuela, ¿no? También es pensar de qué manera está ahí, cómo participa del aprendizaje, qué condiciones, qué mecanismos podemos garantizar para que esa presencia sea reconocida, ¿no? No es solamente estar en ese aula, es de qué manera se lo reconoce, ¿no? ¿Qué se dice, qué se piensa, qué se siente sobre esa presencia? ¿Y qué pasa cuando esa presencia no está? ¿Da lo mismo que no esté? O sea, si nosotros estamos en una cultura escolar que reconoce y valora esa singularidad, ¿qué pasa con esa singularidad cuando no está afectando a lo grupal, ¿no? Y entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de participación, la participación en clave de inclusiva no es solamente, o no lo pensemos solamente como una participación en el sentido de voz y voto, que también es importante, ¿no? O sea, que piensa ese alumno, que siente esa alumna, sino también una participación que implique poder disfrutar de la experiencia escolar en un sentido rico. Estar en una escuela, como sabemos, no es solamente estar en una clase de matemática. Estar en una escuela es un montón de otras cosas. Entonces, la participación hay que pensarla en ese sentido, ¿no? ¿Qué es participar plena y genuinamente en una escuela? De la experiencia escolar, ¿no? Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Y la inclusión también nos pide, por supuesto, que todos y todas nuestros alumnos, nuestras alumnas, puedan sentir, conocer y reconocerse en los logros, en los avances y en las dificultades que tienen, ¿no? A veces suele ocurrir que, y con buenas intenciones, porque no lo critico, digo, a veces hay toda una tensión con la evaluación dentro de lo que es la escuela inclusiva, y sobre esto podríamos dar 3 charlas más, pero simplemente quiero decir esto, no se trata de no evaluar, ¿no? O de matizar algunos procesos para que
el otro no sienta o no se sienta disminuido o afectado en su autoconcepto. Hay que encontrar formas de retroalimentar los procesos a los alumnos, a las alumnas, a las familias, ¿no? Bueno, y esto es obviamente una gran complejidad dentro de una escuela inclusiva, porque no sería justo no decir que no lo es. Y por último, y quizás el gran reto de la inclusión, es que hoy la tendencia o la invitación es que podamos pensar, asociar a la inclusión con la calidad. Vamos a ver esto más profundamente cuando retome la narrativa sobre el caso que les quiero compartir, pero hoy uno podría decir una buena escuela es buena en la medida en que es buena para todos y para todas, si no, no es buena, ¿no? Y esto, bueno, puede resultar un poco polémico o nos puede gustar conceptualmente, pero después en la práctica nos resulta a veces inabordable o imposible. Bueno, vamos a hablar de esto, ¿no? Cómo asociar la inclusión con calidad realmente en la práctica. Entonces, avanzando un poquito más, ahí vamos. La UNESCO propone la identificación de barreras y obstáculos para avanzar dentro de lo que es el desarrollo de una escuela inclusiva. Yo los voy a invitar, en este caso, que lo pensemos no tanto desde la perspectiva del niño, de la niña o de la persona, sino que lo pensemos en clave institucional y de gestión, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer nosotros en la gestión de nuestras escuelas para analizar esas condiciones, esas barreras, esos obstáculos que existen en nuestras escuelas, ¿no? O que no existen, y entonces está bueno saber que tampoco existen, digo, también eso es importante, pero hacer esa lectura en clave en términos de las condiciones organizacionales con las que contamos y que queremos en algunos casos mejorar. Por ejemplo, pensar si en nuestra escuela nosotros estamos pensando en la vitalidad de ese estudiante, ¿no? O de esa estudiante, en relación a las condiciones que tiene para aprender. Individualmente como persona, digo, ¿qué le está pasando a ese alumno fuera de la escuela, en su familia, en su contexto, en su barrio, etcétera, etcétera? Pero también pensar si nosotros como escuela estamos brindando esas condiciones vitales para que el aprendizaje pueda ocurrir. Entonces, un alumno que esté en una situación, sufriendo una situación de maltrato con sus pares, o una alumna que esté, digamos, atravesando una situación compleja vincular con sus docentes, y bueno, probablemente le cueste mucho aprender, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos generar un cierto nivel de producción de bienestar en nuestras escuelas para que ese aprendizaje pueda ocurrir? Por otra parte, bueno, sabemos que la inclusión, por supuesto, implica poder participar genuinamente, como decíamos antes, de un programa, de un plan educativo. Las escuelas, por ejemplo, que tienen, y muchas de las escuelas de ustedes seguramente tienen certificaciones de exámenes internacionales muy estandarizados. Bueno, somos una escuela inclusiva que pasa, eso es una gran tensión, ¿no? También para otro capítulo, pero bueno, ¿de qué manera nosotros podemos garantizar que ese alumno esté en ese programa, por ejemplo? ¿De qué manera también podemos ofrecer el ejercicio de una participación regular y continua de la escolaridad? Y ojo, porque la participación regular y continua no significa que un alumno o una alumna esté todos los días 4 horas u 8 horas en las escuelas. No tiene que ver con la cantidad de tiempo, tiene que ver con las condiciones, tiene que ver con sí la construcción de una rutina escolar. Si hay algo que aprendimos en pandemia, ¿no? Acá me dan letra. Si hay algo que aprendimos en pandemia es que la construcción de una rutina escolar es fundamental para todos. Entonces, quizás puede ser que haya alumnos, alumnas que no puedan estar X cantidad de horas en la escuela porque asisten a terapias, porque tienen que ir al psicólogo, etcétera, etcétera, o porque sencillamente se cansan y no pueden. Pero eso no significa que no tengan una frecuencia, una rutina escolar como todos, ¿no? Esto es importante. Y por último, como decíamos recién, el tema de la evaluación, de poder reconocerse en su identidad como estudiante, como alumno, como alumna, en los procesos de avance y también de dificultad que pueda tener respecto de ciertas asignaturas. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer todo esto, ¿no? ¿De qué manera podemos vehiculizar este desarrollo de una cultura inclusiva? Bueno, la propuesta
que quiero hacerles en relación al liderazgo y a la gestión puntualmente tiene que ver con 3 formas de encarar el liderazgo inclusivo. Y fíjense que a propósito no puse liderazgo inclusivo en esta diapositiva, que hubiese sido por ahí lo más esperable, sino que vamos a tratar de pensar cómo se puede gestionar y liderar una escuela inclusiva desde otras prácticas o formas de pensar el liderazgo. Muchos de ustedes seguramente habrán leído, escuchado sobre estos formatos, estas prácticas de liderazgo. Vamos a ver qué tienen para decirnos en relación a una escuela inclusiva. Por ejemplo, cuando hablamos de liderazgo pedagógico, ¿no? Ese liderazgo que está muy ocupado y preocupado por los aprendizajes en la institución, no solo de los estudiantes, sino fundamentalmente también de los docentes, de los profesores, del equipo de conducción, de las familias, ¿no? ¿Cómo se piensa el liderazgo pedagógico en clave de la inclusión escolar? Bueno, una pregunta interesante que uno se puede hacer desde esta perspectiva es: ¿qué tenemos que aprender todos, todas? ¿Qué tienen que aprender los docentes? ¿Qué tienen que aprender los estudiantes? ¿Qué tienen que aprender las familias, los padres, las madres, los hermanos, etcétera, para alojar, para ser un poco más inclusivos en el sentido en el que venimos hablando respecto de la singularidad, la diversidad? Es decir, ¿qué tenemos que saber o qué tenemos que aprender para ser realmente inclusivos? Y acá quiero hacer un comentario y muy importante. Cuando decimos que tenemos que aprender para alojar la inclusión, no me estoy refiriendo, y no quiero decir bajo ningún concepto, que uno tenga que hacerse especialista o experto en patologías o en síndromes en absoluto. Casi diría que en algunos casos no hay que saber mucho de eso, porque justamente el gran problema que tenemos en las escuelas inclusivas hoy, o uno de los grandes problemas es, y lo vamos a ver más adelante, es el exceso de información del área de la salud o de los diagnósticos, que a veces parecería que tiene la respuesta o que tiene respuestas respecto de qué hacer con ese alumno o ese alumno en la escuela. Y en realidad, aprender a incluir y aprender a trabajar con esas singularidades es una construcción que hace la propia escuela, ¿no? Que no lo hace un psiquiatra o un neurólogo. Eso no significa que no vayamos a hablar con esos profesionales o que no vayamos a tomar eso como recurso, como insumo para pensar estrategias. Y a veces alguna estrategia que nos puedan dar puede llegar a servir, pero el consultorio no es el aula, ¿no? Y hacen así porque me imagino que a muchos les debe pasar que hay algunos profesionales que creen que el consultorio es como un aula, y no, el aula es el aula y los otros son los otros, y están los docentes y está el marco escolar. Entonces digo, aprender a trabajar con esa diversidad no significa que uno tenga que estar todo el tiempo consultando a esos profesionales o hacer lo que ellos dicen que hay que hacer necesariamente, ¿no? Cada niño, cada niña es única y no importa cuál es el rótulo médico, si es que lo tiene, que digamos, eso no lo caracteriza, ¿no? Lo que ese niño, esa niña necesita para aprender es algo que construye la escuela, ¿no? Y la escuela tiene un saber para construir eso, aún en diálogo con otros profesionales. Cuando hablamos de liderazgo distribuido en una escuela inclusiva, cuando hablamos de cómo distribuir la responsabilidad, el poder, cómo hacemos para generar mayores sentidos y sentimientos de liderazgo en nuestras escuelas, estamos hablando también de algo que, por lo menos en mi opinión, es muy importante en relación a la distribución de las cogniciones, diría Spillane, que es un autor muy importante sobre este tema, es qué tipos de profesionales y miradas necesitamos incorporar al equipo de conducción. A veces lo que suele ocurrir en las escuelas es que trabajan o contratan o tienen en sus equipos psicólogos, psicopedagogos, pero no es lo mismo que ese psicólogo, ese psicopedagogo, un maestro de educación especial esté en la escuela, ¿no? Es distinto eso a que forme parte del equipo de conducción. O sea, un psicopedagogo, un psicólogo, en su manera de pensar la educación o los procesos educativos, porque tiene una mirada sobre eso, que es distinta a la licenciada en educación, también tiene una mirada interesante para aportar en términos de cultura escolar, ¿no? O sea, dejar de pensar que quizás ese psicopedagogo solo va a intervenir en un caso o en una situación puntual o en varias,
en términos de problemas de aprendizaje, de acceso, adecuaciones curriculares, adaptaciones, lo que sea, sino que también puede ser una persona que nos esté ayudando, el equipo de conducción, a pensar la escuela, a pensar la inclusión, ¿no? Como en un nivel más abstracto. Entonces, pensar también quiénes son hoy los líderes de nuestras escuelas si queremos ser más inclusivos. ¿Quiénes nos están ayudando a pensar la inclusión desde la gesta escolar, ¿no? ¿Y qué perfiles necesitamos? Y acá creo que hay algo que es interesante pensar, o por lo menos yo pienso que una escuela que valora, reconoce esa diversidad, debería tener un correlato de esa diversidad en los equipos profesionales también. Digo, es muy difícil gestionar una escuela inclusiva cuando hay homogeneidad de miradas, por ejemplo, en un equipo profesional, un equipo de conducción. Necesitamos justamente a esa heterogeneidad responder con mucha heterogeneidad también. Entonces, me parece que eso es interesante para pensar. Y por último, en los últimos años, lo que se llamaba en la literatura, o se sigue llamando liderazgo inclusivo, fue mutando y hoy se habla de liderazgo para la justicia educativa o liderazgo para la justicia social en contextos en España, por ejemplo, y que apela al sentido, y es interesante en relación a la inclusión, cómo construimos el concepto de justicia en una escuela. ¿Por qué? Porque pensar en la inclusión, concretamente, casi les diría, es inevitable que aparezca la pregunta por lo justo. ¿Es justo que, por ejemplo, yo, docente, tenga que armar 3 instrumentos o 7 instrumentos de evaluación diferentes? ¿Es justo que yo tenga que utilizar mi hora libre, mal llamada institucional, para sentarme con un alumno o con una alumna a explicarle por 5ª vez o por 7ª vez algo? ¿Es justo, dicen los estudiantes, que a mí me reten y al no? ¿No? O las familias también vienen con la demanda. ¿Por qué a mi hijo y al otro no? Aparece la pregunta por lo justo, ¿no? ¿Qué es justo? Bueno, es muy interesante hacer este trabajo porque nos da la oportunidad de empezar a trabajar la justicia en otras claves, ¿no? Si justamente lo justo no es la igualdad, que todo igual para todos y todas, ¿no? Ni para los estudiantes ni para los docentes. Vamos a hablar de esto también en un ratito, es decir, empezar a construir el concepto de equidad, ¿no? Y también de redistribución. O sea, los recursos en una escuela, los recursos materiales, los recursos simbólicos y los recursos humanos se tienen necesariamente que redistribuir con distintos criterios que son flexibles para justamente generar un sistema que sea más justo, por ende más equitativo, ¿no? Entonces, el tema de la justicia, ¿no? De cómo liderar para la justicia, implica, en principio, hacer un trabajo sobre lo que implica qué es ser justos, ¿no? Y qué significa lo justo, lo correcto. Bueno, es una oportunidad interesante para abordar estas cuestiones. Y todo esto, de alguna manera, a la hora de desarrollar una cultura inclusiva en las escuelas, lo que les quiero proponer, y les decía al principio, no puedo dejar de hablar de esto porque es mi gran tema. Vamos a pensar también cómo las escuelas pueden generar dispositivos y puede pensar en ciertas plataformas para abordar esta propuesta, este proyecto o estas prácticas. Obviamente es imposible, yo diría no solo para la inclusión, lo diría en general, pero sobre todo para la inclusión, no se puede trabajar solo. Nadie puede trabajar solo porque, vamos a decir las cosas como son, una escuela inclusiva, una escuela verdaderamente inclusiva, es muy compleja, es desafiante y nos presenta muchas adversidades a veces también, ¿no? ¿Qué es inclusivo en esta escuela? ¿Qué entendemos por escuela inclusiva? ¿Hacia dónde, a qué nivel queremos llevar la inclusión? ¿No? Por ejemplo, y que podamos tener esa discusión y que podamos consensuarla y que podamos legitimar esa visión de futuro. Entonces, se trata de pensar en por ejemplo, una comunidad de prácticas inclusivas, ¿no? Donde las escuelas van a ir pensándose por niveles, ¿no? Justamente en función a dónde está institucionalmente cada escuela, que puede ir planteando algunos desafíos y pueda ir pensando en cómo
empoderar distintos actores en función de esos niveles y esas etapas que quiere desarrollar. ¿Cómo se hace esto? Bueno, lo hemos hablado, algunos de ustedes por ahí lo han leído también. Se trata de pensar desde el liderazgo pedagógico cómo sintonizar, ¿no? Cómo sincronizar los aprendizajes de todos los miembros de la comunidad educativa. O sea, ¿qué tienen que aprender los estudiantes? ¿Qué tienen que aprender los docentes en función de esos aprendizajes? ¿Qué tiene que aprender el equipo de conducción en función de los aprendizajes de esos docentes? Y así podríamos, ¿qué tienen que aprender las familias? ¿No? En pensar una comunidad de aprendizaje que está aprendiendo a gestionar, a enseñar y a liderar una escuela que es distinta a la que uno por ahí se había imaginado, ¿no? Y entonces también pensar en espacios o en instancias de colaboraciones estratégicas es muy importante en esto que hablamos de la redistribución, por ejemplo, y que es inevitable pensar en una clave de flexibilidad, una escuela inclusiva. ¿Qué docentes o qué actores, a veces no son docentes, tienen, por ejemplo, mayor nivel de, diríamos, más feeling con algunos grupos, con algunos estudiantes? Permitirse hacer cambios, ¿no? Hacer de la flexibilidad una política también, frente a las familias y los docentes sobre todo. Los estudiantes mucho no les cuesta, pero en general. Pero digo, y por ahí tengo que cambiar un docente de grupo, o dos, o por ahí tengo que meter 3 en un docente en un determinado momento del año escolar. Sí se puede, ¿no? Por si uno ya construyó o está construyendo ese concepto de justicia, digo, eso está mucho más legitimado. Entonces, empezar a pensar instancias donde uno coopera, ayuda, colabora con sus colegas docentes desde muchos lugares, ¿no? Y a veces poniendo el cuerpo también. Entonces, eso es una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica que se está pensando colectivamente y donde nadie está solo. Nadie. Porque es muy difícil, ¿no? Trabajar de esa forma y ni que hablar con todos los desafíos que supone la inclusión. Para allá. Bueno, me gustaría alimentar todo esto que estamos hablando en términos teóricos con esto que les decía del caso, este caso de esta escuela que se funda como una escuela inclusiva en 1995, como les conté. ¿Y qué pasó 20 años después, ¿no? ¿Cómo siguió la película? Bueno, aparecieron problemas, aparecieron tensiones, aparecieron dificultades, entonces me parecía que era interesante comentarles también cómo esta escuela, que como les decía, tuvo un inicio muy exitoso, 20 años después, bueno, aparecieron problemas. ¿Cuál fue la situación inicial? Estamos hablando de 2015-2016. Bueno, por un lado, la escuela empieza a perder mucha matrícula, una escuela que supo tener 650 alumnos entre nivel inicial y primario, se queda con 300, ¿no? 2015, 300 alumnos. Una escuela que tiene como una sensación de melancolía estructural. Ya no somos esa escuela que éramos, ¿no? Ya no somos esa escuela de 600 alumnos. Ya no somos esa escuela inclusiva, hereje, porque claro, cambiaron los momentos, ya muchas escuelas empiezan a replicar y a adaptarse, a ayornarse respecto a estas cuestiones. Entonces ahí existe esta sensación de pérdida, ¿no? Que es propia de la melancolía. Al mismo tiempo, una escuela que empieza a rutinizar algunas prácticas muy eficientes, por cierto, en 1995, que en 2015 ya no eran tan eficientes, porque, como todos sabemos, las escuelas cambian, los tiempos cambian, los alumnos, las familias, etcétera, etcétera. Entonces, hay una sensación de algo muy estático, que no se mueve. Eso que fue tan disruptivo, innovador, bueno, queda como algo muy estancado que no se puede cuestionar y no se puede discutir. Y además, con una competencia de otras escuelas de la red en la zona, que los mismos miembros de la comunidad educativa utilizan para decir, bueno, a nosotros nos va mal porque se abrió esa escuela. O sea, el problema está afuera, ¿no? El problema es que se abrió esa escuela, el problema es que hay escuelas con un arancel más bajo, entonces las familias no quieren pagar. O sea, el problema estaba afuera, ¿no? En algún punto. Y al mismo tiempo, y esto es interesante porque suena paradójico, pero bueno, así somos los seres humanos también, y las instituciones. La escuela muy
digo, y cuando digo la escuela, digo los actores, ¿no? Muy resistentes a revisar y a cuestionar algunos de sus propios paradigmas, ¿no? Uno, por ejemplo, preguntaba, bueno, ¿pero qué es la inclusión hoy para ustedes en 2015? ¿No? Y vuelve atrás esa premisa de por esta puerta entran todos, con muy poca disposición a cuestionar algunos pilares institucionales, con muy poca disposición a decir, a plantearse algunas preguntas. Por ejemplo, concretamente, uno, por ejemplo, yo estaba asesorando externamente y les preguntaba, por ejemplo, por qué los alumnos, ciertos alumnos y alumnas que con algunas dificultades o discapacidades no cursaban, aunque sea un poquito de inglés, por ejemplo, ¿no? O no participaban de las materias del turno tarde a la mañana. O sea, ¿por qué no tenían por qué? Una pregunta, y era como, no. O sea, bilingüismo, inclusión no va, no se puede, ¿no? O somos inclusivos o somos bilingües en inglés, ¿no? Por ejemplo. Así como muchas falsas dicotomías como muy inamovibles, no se podía cuestionar eso. No, ¿cómo vamos a armar un proyecto de la tarde a la mañana? No se puede. Entonces, bueno, esta era la situación inicial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en esta escuela? Se toma el concepto de comunidad profesional y esa naturaleza y algunos postulados de las comunidades profesionales de aprendizaje para encarar un proceso de cambio y ver, bueno, qué se puede mover ahí, ¿no? Entonces, en principio, ahí vamos, se vuelve sobre la narrativa, se vuelve sobre el proyecto escuela, diríamos, sobre el PEI, se vuelve a mirar, se vuelve a leer, se vuelven a mirar y a revisar los pilares institucionales y se empieza a hacer un proceso muy interesante de reconversión de algunos conceptos. Entonces, así como se pasó de integración a inclusión, por ejemplo, la escuela empieza a sentir, en ese proceso de discusión y de análisis sobre los conceptos y sobre las prácticas institucionales, se empieza a pensar cómo hacemos, por ejemplo, para superar esa brecha de que si hay inclusión no se puede hablar de calidad, ¿no? O que una escuela de calidad no, claro. Entonces, se construye, por ejemplo, el concepto de excelencia singular. Lo traigo como ejemplo, no por el concepto en sí mismo, sino para que vean el proceso, ¿no? Por eso estoy usando el caso, el ejemplo, ¿no? No para replicar el caso, sino para que entiendan cómo fue el proceso, digamos, el proceso que hizo esta comunidad educativa. Entonces, se empieza a hablar de excelencia singular porque justamente la palabra singularidad se entendía como una palabra mucho más abarcativa de esas diversidades, pero además decíamos cómo asociar la inclusión con calidad en un solo concepto. Bueno, excelencia singular. ¿Y qué quiere decir la excelencia singular? Dos cosas. Por un lado, si no hay atención a la singularidad, no hay excelencia. O sea, no es o uno o el otro, son los dos juntos. O sea, somos excelentes en la medida en que prestamos atención a la singularidad. Pero además, y es un juego de palabras, es un concepto muy singular de excelencia, ¿no? De excelencia académica o de calidad académica, muy atravesado por la singularidad. Y es una manera que encontró esta escuela para definirse y autodefinirse como una escuela inclusiva y al mismo tiempo una escuela de excelencia o de calidad o una buena escuela, como lo queramos pensar. Y otro punto importante, y esto fue interesante por qué pasa con las escuelas superado el primer momento fundacional, ¿no? Muchas de las palabras y los pilares institucionales de la narrativa escolar que tenía esta institución estaba basada en lo que los fundadores habían entendido, pensado y escrito sobre esos conceptos. Cuando esos fundadores ya no están, esa directora general fundacional ya no estaba, o distintos actores, el primer presidente de la escuela, cuando esos actores ya no estaban, ¿quién define inclusión? O excelencia singular, o bilingüismo, o comunidad. ¿Quién define eso? Y entonces, algo que fue interesante fue justamente recurrir a la literatura académica y decir, bueno, vamos a elegir algunos expertos, algunas lecturas, y entonces vamos a construir una narrativa no sobre lo que una persona dice, sino sobre el consenso que existe en un campo académico sobre un tema, ¿no? Para esta escuela eso fue un cambio cultural, porque además es una manera de superar esa etapa fundacional melancólica de como fulanito ya no están, se perdió el sentido, ¿no?
o si esos docentes fundadores ya se van jubilando, bueno, ¿dónde queda arraigada esa sensación, ese espíritu? ¿Dónde está? En una nueva narrativa institucional. ¿Que quién la legitima? ¿La nueva dirección general? No. Los autores, la bibliografía, ¿no? Eso fue algo interesante. Y de la mano con esto, de la mano de este proceso de, digamos, lo digo bien, ¿no? De dinamitar algunos pilares y empezar a mover, bueno, si es tan así que la inclusión y el bilingüismo no van de la mano, se generó otro proceso interesante, digamos, como contrapropuesta y como equilibrio, ¿no? Cuando uno habla de mejora escolar, y bueno, acá la experta lo ha dicho muchas veces, Claudia, uno habla de un proceso de reconstrucción y no de constante demolición. Uno demuele algunas cosas, pero otras cosas se queda. Bueno, había también una necesidad importante de seguir identificando el valor agregado de esa escuela respecto de otras escuelas o del sistema en general. Es decir, todavía la escuela, a pesar del momento que estaba atravesando, tenía algunos procesos, mecanismos o factores que la hacían muy especial como escuela inclusiva. ¿Qué pasa? Muchas de esas prácticas, esos procesos no tenían nombre. No se los nombraba de alguna manera, por lo tanto nadie lo reconocía como un diferencial. Y les doy un ejemplo. Este fenómeno de tener en una aula, en una escuela común, un maestro de grado o una maestra, digamos, nivel inicial, más un psicólogo, más un psicopedagogo, todos adentro del aula como equipo de grado, de sala, reconocidos por los estudiantes como los tres son mis docentes, no tenía nombre ese fenómeno no tenía nombre. Entonces, se los nombró como equipos pedagógicos interdisciplinarios, los EPI, ¿no? El EPI de segundo B, el EPI de sala de 4A. Y esto de ponerle nombre de equipo pedagógico interdisciplinario porque muchas miradas distintas, perfiles académicos distintos, mirando, interviniendo y planificando las clases, también generó como una expectativa respecto. O sea, por un lado es valorar lo que esa escuela tiene, pero además genera expectativas. Y uno como directivo, como equipo de conducción, parte de la función es gestionar las expectativas, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿todos los grados, todas las salas funcionan como EPI o algunos no? Entonces también es una oportunidad y una excusa para repensar la práctica en función de esa visión, ¿no? Esta escuela funciona con este formato, pero ¿realmente está funcionando todos los grupos, todas las salas con ese formato o hay brechas? Y acá voy al segundo punto. Cuando uno establece en un proceso de cambio, ¿no?, una cierta expectativa y visión de futuro, hacia dónde quiere ir o cuál es, en función de esa narrativa institucional que se está refundando, uno puede establecer con mucha más facilidad las brechas, ¿no?, entre eso que decimos que ocurre o queremos que ocurra y lo que efectivamente sucede en las aulas. Entonces, porque si no, ¿cómo sabemos si lo que estamos haciendo está bien o mal? Bueno, depende de quién. No, bueno, depende de un proyecto, depende de una visión sobre la inclusión, sobre lo que entendemos como práctica inclusiva o lo que entendemos por una EPI, ¿no?, por el equipo pedagógico interdisciplinario, y entonces en función de eso podemos decir si en ese aula, si en esa sala eso está ocurriendo o no está ocurriendo. Entonces, esto fue una excusa muy interesante para pensar esas brechas, como dice ahí, entre la concepción, la posición y el desempeño, ¿no?, de lo que estaba pasando en la escuela. ¿Y qué aprendizajes? Porque no es solamente una cuestión de autoflagelarse, es decir, bueno, ok, acá estamos fallando en esto. ¿Qué tenemos que aprender? Y volvemos a la comunidad profesional de aprendizaje. O sea, ¿qué tenemos que aprender para superar esas brechas? Siempre en clave de aprendizaje. Siempre en clave de aprendizaje institucional, ¿no? Entonces, uno hoy puede generar un nuevo espacio de conversación, de cooperación en función de esas brechas. Es decir, bueno, a ver, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, algunos hitos de este proceso de cambio en este modelo de escuela inclusiva que ocurrieron, y se los cuento así como para ir terminando la presentación, ¿no? Por un lado, como decía, se vuelve a reescribir el proyecto educativo institucional, pero no, digamos, desoyendo la historia de la escuela, sino justamente retomando esos hitos fundacionales, ese ADN inicial y decir, bueno,
¿Cómo hacemos para ser más inclusivos? ¿Cómo hacemos para ser más comunitarios o más innovadores? ¿Qué significa ser una escuela innovadora hoy? En 1995 era todo esto, ¿y ahora qué es ser innovador? Entonces se elaboran marcos teóricos distintos, como decía antes, en función de la literatura, se vuelve a interpretar qué es hoy ser una escuela inclusiva en 2015, se redefinen los pilares y al mismo tiempo, en el sentido que decía de la valoración, ¿no? De cómo identificar lo que sí estamos haciendo bien y las buenas prácticas, la escuela empieza a organizar jornadas de intercambio con otras escuelas para exponer lo que está haciendo. Las jornadas de intercambio de experiencias son una buena, a mi criterio, una buena excusa, una buena estrategia, un buen instrumento para que la escuela se pueda narrar a sí misma. Uno lo puede hacer interno entre su propio equipo docente también, por supuesto, pero digo, es una buena manera de que las personas puedan contar lo que hacen a alguien que viene como de otro contexto, porque si no uno está, ¿no?, como en la pecera y el agua no la ve. Pero cuando se lo cuenta a otros dice, ¿ustedes hacen eso? Eso al docente le hace muy bien, y al equipo de conducción también le hace muy bien. Entonces, se empieza a asesorar a otras escuelas que buscan trabajar en el año, yo no me acuerdo exactamente qué año fue, si fue 2010, esta escuela se categoriza, tiene el centro categorizado de integración dentro de la escuela, ¿sí? Entonces muchas escuelas hoy están en un proceso, digamos, por lo menos intentando hacer ese proceso similar de tener los maestros de apoyo dentro de la planta docente. Y también se genera, y esto fue muy importante para los docentes con mayor trayectoria, espacios de inducción y mentoría a nuevos docentes, porque trabajar en esta escuela, para alguien que viene de otras experiencias profesionales en otras instituciones, no es tan fácil, ¿no? Entonces hay todo un proceso de inducción de mentoría también para legitimar y valorar y celebrar esa trayectoria de ese docente que está hace mucho tiempo y que tiene, ¿no? Y también voy a decir algo entre paréntesis, nota al pie, la mentoría y la inducción también son procesos interesantes a veces para reconvertir docentes, vamos a llamarlos más resistentes, o que no se entusiasman mucho con algunos procesos de cambio. Bueno, esto es una manera también de darles otro lugar, ¿no? Decir, ¿sabes qué? A mí me importa mucho lo que vos tenés para decir y para dar y para explicar a otros. Entonces, es una buena manera también a veces de mover algunas posiciones políticas en las escuelas. Y por último, en relación a la revisión de las prácticas, bueno, se toman algunas decisiones de cambio. La escuela, por ejemplo, decide que sumar una coordinación de inclusión dentro del equipo directivo, o sea, una persona que está full time pensando la inclusión en la escuela, no solamente gestionando el programa de integración escolar, también, pero también forma parte de instancias de trabajo, de planificación y de diseño de procesos y prácticas pedagógicas más generales de la escuela, ¿no? Entonces se generan algunos cargos nuevos. Se empiezan a generar formatos de aprendizaje colaborativos, por ejemplo, se empieza a trabajar mucho con la idea de narrativas y de hacer foco en situaciones muy puntuales y muy concretas en las aulas, docentes que empiezan a escribir, por ejemplo, como una nena todos los días en sala de, creo que era sala de 3, sala de 4, ahora no me acuerdo, pero una nena que todos los días, cuando tenían que ir hacia la casa a ponerse las mochilas, había una nena que todos los días digamos, sola, sin que nadie le dijera nada, se levantaba con una compañera con síndrome de Down y iba y le ponía la mochila, todos los días, por ejemplo. Eso no estaba escrito en ningún lado, ¿no? No estaba escrito, por lo tanto no estaba teorizado tampoco. O sea, ¿por qué una niña de 4 años hace eso todos los días sin que nadie le diga absolutamente nada, por ejemplo? Entonces empiezan a hacer como estas reflexiones, se llaman micro-teaching o microenseñanza, hacer como un foco en estas experiencias, y los docentes se les pide que empiecen a escribir no la super planificación o el super proyecto, que empiecen como a describir situaciones de las aulas y se llevan y se trabajan colectivamente con colegas, se hace como un estudio de caso de esas situaciones, haciéndole preguntas a esas situaciones, ¿no? ¿Por qué esa niña hace eso? O sea, ¿qué aprendió? Explícitamente nadie le dijo nada, pero algo aprendió, ¿no? Algo siente distinto. Y así tengo un montón de anécdotas, las dejamos para el café. Bueno, también es una escuela que
empieza a tomar algunas definiciones o redefiniciones curriculares, ¿no? A cuestionar estos estancamientos de asignaturas, de que esta asignatura, si alguien está en el programa de integración, no la puede cursar. ¿Por qué? Entonces se empieza como a generar un nuevo diseño curricular con mucha flexibilidad, como decía antes, o sea, materias que solo se dan a la tarde, bueno, veamos qué podemos hacer a la mañana con esto, ¿no? Por ejemplo, para que todos puedan participar de todos los espacios curriculares de alguna manera. Y por último, la escuela, en su resignificación del proyecto inclusivo y para valorar e identificar más fuertemente la diversidad de estilos de aprendizaje, se toma la decisión de, digamos, articular inclusión con innovación nuevamente, como había sido en 1995, pero a través de un proyecto de rediseño de la arquitectura escolar. O sea, cómo pensar el espacio escuela físico, la arquitectura escolar, para que sea innovadora en términos de inclusión. Y para eso la escuela trabajó, hizo un proyecto con la Universidad Torcuato Di Tella, justamente, de la que participó, bueno, Claudia Romero como pedagoga y directora del proyecto, con algunos arquitectos especialistas en diseño escolar, pero insisto, siempre partiendo de la narrativa institucional de la inclusión como eje. Entonces, muy brevemente, y ya voy terminando esta primera parte, les cuento algunos resultados para contarles cómo termina. No, la película no termina nunca, pero digo, qué se alcanzó, qué se logró hasta acá. Por un lado, se aumentó la matrícula. O sea, evidentemente había algo para saldar en relación a la calidad, ¿no? Digo, se aumentó la matrícula porque se pudo mostrar que era una buena escuela, ¿no? Que se podía hacer una muy buena escuela. Se abre otra sede en zona norte, justamente en Tigre, se abre una nueva sede de jardín maternal de nivel inicial. ¿Sigo? Se empiezan a generar nuevos espacios de desarrollo profesional para docentes, como decía, pero también para las familias. Y acá hay un punto que es importante y no quiero dejar de decir. Las familias tienen que aprender muchas cosas todo el tiempo y es un ejercicio constante de sensibilización y de reflexión. Por ejemplo, ¿qué pasa fuera del horario escolar con niños y niñas, por ejemplo, con algunas situaciones, digamos, que se dan? Voy a contar algunas como muy paradigmáticas, pero puedo contar un montón. Digo, ¿qué pasa? Se puede hacer, por ejemplo, concretamente, ¿se puede hacer un cumpleaños en un pelotero o en una cancha de fútbol si hay un niño con silla de ruedas? Éticamente, o sea, poder se puede. ¿Es ético? Digo, para esos estudiantes, ¿no? ¿Se puede, no se puede? Este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cómo se maneja la comunicación con las familias? ¿Qué se puede preguntar? ¿Qué no se puede preguntar sobre el hijo de alguien? ¿No? Por ejemplo, bueno, entonces empezaron a generar proyectos, también espacios de desarrollo profesional para voluntarios, para voluntarias, y también para trabajar la nueva narrativa institucional, porque ¿qué pasó con las familias, digamos, con mayor trayectoria? Esta no es la escuela de antes. No es la escuela de antes, claramente no es la escuela de antes. En algunas cosas y en otras no. Y no hay que enojarse con las familias cuando dicen eso, porque lo que hay que hacer justamente es acercarlas más. Es decir, vení, yo te voy a explicar por qué no somos o si somos como antes. Bien, y en relación al rediseño escolar, esto que les contaba, bueno, se trató de pensar en clave de excelencia singular cómo alojar esos estilos de aprendizaje. Concretamente, también esto está para otra charla, pero cómo el espacio puede ayudar a presentar el contenido o el proyecto, los temas, ¿no? Los saberes, con distintos formatos y dispositivos para que nadie quede afuera, ¿no? Entonces se empieza a trabajar con el concepto de aula 360, un aula que tenga más de un frente, ¿no? Donde los estudiantes entran al aula, por ejemplo, y hay una oferta de posibilidades, a veces no, para que puedan acceder al contenido, al conocimiento de distintas maneras. Ese es insisto, esto es para mucho más largo, pero lo muestro simplemente así rápidamente. También se empiezan a reacondicionar algunos espacios físicos entre el sentido de patios, ¿no? El tema del acceso. Ahí no se ve muy bien, pero ahí hay una rampa del otro lado. Se baja todo a un nivel mucho más accesible, justamente. Bueno, lo muestro así rápidamente porque no quería dejarlo afuera. Yo sé que igual es para
podemos hablar mucho más tiempo de esto. Y por último, y esto es importante, la escuela se certifica como escuela bilingüe en inglés. O sea, se rompe con esa idea intocable de que bilingüismo e inclusión no van de la mano. Se genera una propuesta curricular especial para esto, pero digamos, justamente es para saldar esa falsa dicotomía que existía también. Y por último, y con esto voy terminando, ¿cuáles son las lecciones aprendidas y cuáles son las tensiones y los desafíos que tenemos como escuelas inclusivas, todos y todas, a futuro, un poco en función de esta experiencia, pero también en relación a lo que pasa en las escuelas? Bueno, por un lado, en las escuelas inclusivas, que asumen, insisto, la inclusión como política, aparece la tensión entre autonomía y acompañamiento. ¿Cuánto acompaño? ¿Cuánto me empiezo a correr? ¿No? Esa zona de desarrollo próximo, o sea, ¿cuánto la vamos achicando? Es toda una cuestión, es minuto a minuto, ¿no? Pero digo, a veces es más posible hacer esta pregunta y a veces no es muy posible hacerla en el sentido de algunas dificultades o adversidades, pero es una pregunta que nos acompaña, que nos debería acompañar todo el tiempo. Reconocer la singularidad no es diagnosticar. Ayer lo hablábamos con algunas colegas, es un problema muy grande que estamos teniendo. Y voy a decir algo, no solo porque hay un exceso de pronto, rápido diagnóstico de niños y niñas, y adultos me imagino que también, sino porque a veces las escuelas, insisto, no con mala voluntad o mala intención, sino para buscar algún tipo de certeza y contención institucional, también piden directa o indirectamente esos diagnósticos, ¿no? Anda al neurólogo, tráeme un diagnóstico, el informe psicopedagógico. Bueno, es todo un tema ese también, porque hay que ver para qué vamos a usar eso. ¿Qué le pasa a las familias con eso también? ¿No? Nosotros hace poco escuché un caso, claro, una familia que venía con un acompañamiento, digamos, no una niña con discapacidad, pero con un tratamiento psicoanalítico, y de repente la escuela la manda a hacer un informe psicopedagógico al FLENI. Claro, o sea, para la familia fue un montón, ¿no? Entonces, y para la escuela también fue raro eso. Entonces digo, tenemos que tener cuidado con esto, con qué significa reconocer la singularidad, cuándo y en qué momento y en qué condiciones necesito ese diálogo que es importante con los equipos externos, con los terapeutas. Cómo generar espacios de participación genuina. Esto es muy difícil. Es muy difícil porque es un tema de calidad y no de cantidad. A veces las familias y los estudiantes mismos quieren participar, por ejemplo, de un evento full time, ¿no? O estar las 6 horas, las 8 horas, no sé, en un campamento o en una actividad deportiva. Y a veces la escuela puede tomar la decisión, que es mucho más genuina y más rica esa participación si participa un ratito y no si está todo el día. Entonces, ¿en qué momento va a participar? ¿Quién lo va a acompañar? ¿Va a venir la familia? ¿No va a venir? Bueno, todo esto es una tensión, es una pregunta, es un dilema que no hay. Obviamente es todo muy artesanal y no hay respuestas correctas, incorrectas, ¿no? Muchas veces es ensayo y error, como muchas otras cosas en las escuelas. Lo que nos enseña un poco, me parece, este caso fundamentalmente es que a veces el cambio es importante para fortalecer la identidad institucional, no para cambiarla, ¿no? Porque a veces uno cree que los procesos de transformación o mejora escolar o de cambio lo que hacen es trastocar la identidad. No siempre. Digo, la pregunta sobre el cambio, la mejora puede ser ¿cómo hacemos para ser cada vez más nosotros? O sea, para ser más lo que somos. A veces el cambio está a favor de eso, ¿no? A veces no, pero muchas veces es así, como el caso que vimos hoy. Pensar el espacio, en este último punto de rediseño escolar, el espacio, la arquitectura o cualquier otro elemento que ustedes elijan en sus escuelas puede ser un motor para inspirarse y para profundizar los pilares institucionales. Hay que encontrar cuál es ese factor, cuál es esa estrategia que me permite traccionar las prácticas de enseñanza, por ejemplo. Bueno, como todo proceso de cambio y con el proceso de las escuelas inclusivas mucho más, hay resistencias que son necesarias porque a veces alimentan los procesos de reflexión institucional. Hay resistencias que son bienvenidas porque nos hacen ver ideas o cuestiones que por ahí nosotros, los que estamos planificando el cambio, no vimos. También hay pérdidas inevitables. Hay personas, hay gente familias incluso, que la inclusión les va a quedar muy grande y no van a poder trabajar con eso. Pensemos también lo que pasa hoy con
con los tipos de familia, con la heterogeneidad de familias que tenemos, con niños y niñas transgénero, digo, no todo el mundo hoy está ahí, ¿no? Estamos en un momento de transición en un montón de cuestiones y no todo el mundo va a poder hoy. Entonces también amiguémonos con eso y no nos frustremos, porque eso va a pasar. Por otra parte, algo propio de la pandemia, ¿no? Esta idea de que en el aislamiento se construyó más comunidad, de que en momentos de adversidad, digo la pandemia como ejemplo de un contexto adverso, ¿no? Porque si Dios quiere no va a haber otra, por lo menos en 100 años, pero sí vamos a tener contextos muy adversos y cómo aprovechar esa oportunidad para construir más comunidad, ¿no? Como una estrategia de supervivencia. Otra tensión importante y un desafío gigante para una escuela inclusiva, para una escuela que quiere, digamos, desarrollar o trabajar desde la línea comunidad profesional de aprendizaje es qué tiempos y espacios generamos para que los docentes se encuentren. Bueno, no es fácil, no para nada, en absoluto. También hay que ser muy creativo ahí, ¿no? Y generar flexibilidades para cubrir docentes o para que un docente vaya a observar otro docente, ¿no? Pero es una tensión, es complejo, no es fácil. También algo interesante que pasó en este caso de esta escuela es que en ese crecimiento, como resultado del proceso de mejora, o se asume que es a causa de eso, nunca lo vamos a saber, pero aparecen nuevos niños, nuevas niñas, nuevos estudiantes, por ejemplo en la escuela primaria, que no venían de escuelas inclusivas o con esa cultura inclusiva, y entonces esto genera una gran tensión y algunos malestares porque, bueno, no viven con naturalidad algunos procesos, como el caso de esta nena de sala de 4 que conté, y empiezan a generar otras minorías, o sea, por ejemplo, los nuevos, las nuevas, las familias nuevas, no son tan sensibles o no saben tanto. Y a veces uno cree que cuando una escuela crece en matrícula rápidamente y empieza le empieza a ir bien, ¿no? Bueno, todo es color rosa. No, porque eso también genera nuevos desafíos y en términos de escuela inclusiva, bueno, esto genera preguntas en relación a cómo hacemos para hacer también esa inducción a esas familias, a esos estudiantes, sin dar por hecho que van a sentir lo mismo que sienten que un niño que está desde sale 18 meses en esa escuela. Y por último, otra gran pregunta, desafío que aparece en relación a este caso, pero podríamos pensarlo en relación a otras escuelas y la inclusión en particular, y es ¿qué pasa después? ¿No? En este caso, ¿a qué escuela secundaria van? ¿No? O a qué universidad, o cómo siguen su trayectoria profesional, o de qué van a trabajar, o cómo van a vivir. Digo, hay un montón de preguntas, ¿no? Que en los últimos años de escolaridad, sea inicial, primario, secundario, terciario, digo, generan mucha angustia, mucha ansiedad. Y también hay que alojar eso y no es nada fácil. Bueno, dicho esto, son 11:10. Así que hasta acá la presentación, creo que tenemos un ratito para preguntas y comentarios, ¿no? Empezó la interacción, así que me imagino yo que va a haber manos levantadas por todos lados. Pregunta concreta, respuesta concreta. Se ponen de pie, así identificamos a dónde va el micrófono. Se presentan. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Silvia Seco, soy de la ciudad de Mercedes, propietaria de un colegio que tiene nivel inicial, primario y secundario. En este momento estoy como directora y IRL del secundario. Mi escuela es inclusiva, el 10% de los alumnos tienen inclusión. Pero este año me encontré con una dificultad terrible, por eso estoy acá, porque una de las charlas que más me interesaban era esta, por eso estoy hoy acá. Como es inclusiva, este año comenzó la sala de 3 y nos encontramos que el 50% de esa sala tiene capacidades diferentes. Los papás, cuando nosotros hicimos la entrevista inicial, no nos dijeron nada, y cuando hicimos la primera reunión, ellos me plantearon que como la escuela era inclusiva, no sabían que tenían que decirlo. Entonces ahora tenemos que trabajar con el 50% de esos chicos integrados. Y el resto de los papás, un poco molesto porque dice que la calidad educativa no va a ser la misma. Este año la preceptora tuvo que dejar de trabajar 15 días porque un nene de salita de 3, de una patada, le quebró el pie. Así estamos y así empezamos con la educación. Entonces, cuando yo voy a hablar, no lo podemos. La única sugerencia me dijeron sacar al otro turno.
Bueno, pasé un nene, no puedo pasar 4 o 5, porque el otro curso también tiene sus dificultades. Entonces, bueno, necesitamos sí o sí del neurólogo muchas veces, porque son los que continuamente nos están diciendo qué enfermedad tienen los chicos, y muchos de los nenes que vienen a mi escuela están medicados. Entonces, continuamente el médico nos llama, nos piden informes, o directamente, gracias a Dios, nos llaman por teléfono para ver cómo está el nene, si hay que cambiar o no la medicación. Entonces, ¿cómo enseñar en esa diversidad? Que no son solamente las mismas patologías. Es muy difícil para nosotros, por eso, bueno, quería un asesoramiento. Porque eso de tenemos psicopedagogas que van al aula, preceptoras, pero continuamente no podemos tener todo el personal dentro de esa salita. Porque tampoco económicamente puedo tener un equipo para cada grado, dado la situación que estamos viviendo todos. Gracias. Sí, yo aprovecho el comentario de la colega para decir algo que no dije hasta ahora, pero por supuesto hay que decirlo. Una escuela común, una escuela inclusiva, no significa que pueda alojar y contener, digamos, a veces situaciones o discapacidades o dificultades de cualquier índole y cualquier tipo, digamos. Esta escuela que se presentó hoy, podría ser otra, no tiene capacidad para incluir algunas situaciones, y creo que eso es lo primero que uno también tiene que poder hacer, es decir, qué se puede y qué no se puede, porque el como sí no sirve. No le sirve a la escuela, no le sirve al niño, ni a la familia, ni a nadie, ¿no? Es decir, es muy difícil lo que vos decís, cómo se enseña y cómo se aprende en ese contexto. Muy difícil, muy difícil. Entonces, estamos, y justo ayer hablamos también con otras colegas, hay una tendencia hoy en el nivel inicial de muchas situaciones, de trastornos de lenguaje, de situaciones psíquicas muy complejas, digo, estadísticamente, ¿no? Lo conversábamos en una charla de café, pero esto está pasando. Digo, hay algo en relación, evidentemente, a la crianza, a las familias, a los vínculos, a la tecnología, no sé, están pasando cosas. Esto está cada vez peor, vamos a decir, porque es una situación muy adversa y muy compleja, digamos, pero quizás hay que pensar cuáles son los límites de la escuela, cuándo es más inclusivo que un niño o una niña salgan de la sala del aula en algún momento o tengan una reducción de jornada. Por supuesto, esto es una discusión densa con la familia, no es fácil, no estoy diciendo que es así a la ligera. Con la inspectora ni que hablar, con la supervisión escolar ni que hablar, pero digo, hay que encontrar maneras para que ese estar sea lo más saludable posible, ¿no? Y encontrar formas para alojar esa problemática, buscando maneras digamos, y también conociendo las propias limitaciones, porque no de tu escuela, digo, de las escuelas en general, y qué pueden y qué no pueden, ¿no? Clarísimo. Cuando dijo salita de 3 dije, chicos nacidos en pandemia. Increíble, puntualmente. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Está acotando algo para que no se pierda el comentario de la amiga de Mercedes. Que bueno, yo salí a averiguar, a estudiar, a formarme. Y bueno, los médicos me dicen que son los hijos de la droga, lamentablemente, por eso hay tantos casos. Porque nosotros siempre vimos chicos con problemas, pero no tantos como ahora. Y uno de los grandes factores dicen que es eso, no sé. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Levante la mano, se ponen de pie. Tenemos 2. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandra. Bueno, coincidimos por ahí, en parte nos ha pasado de que muchas familias empiezan a dejar de contarte las particularidades de los chicos porque te dicen, si no, no entra. Entonces, como uno tiene un cupo para poder trabajar con calidad con todos, tanto con las particularidades como con aquellos que no las tienen, tendrán otras, ¿no? Pero no diagnósticos, las familias ya lo saben, entonces te ocultan información y luego cuando uno se enfrenta a esas situaciones, bueno, se complejiza. Justamente nos acaba de pasar algo así, por eso, bueno, me sumo a eso. Tuvimos que cambiar el formato de admisión. Ahí está. Para poder, obviamente, a raíz de que nos pasó eso, y eso tuvo la repercusión en el curso con las familias también, porque uno tiene, obviamente, reglamentos internos que las familias conocen y de golpe era como que habían cambiado.
Entonces tuvimos que cambiar el sistema de admisión para no hacer una evaluación de los chicos, sí, pero sí por lo menos conocerlos, ¿no? Entonces, al conocerlos y tener una charla menos con ellos y demás, independientemente de todo lo que nos puedan contar las familias, uno ya puede darse cuenta si puede trabajar y ofrecerles el servicio a esos chicos porque tiene el personal adecuado para hacerlo, o directamente poder comentar esto, decir, miren, hoy en día no tenemos los recursos para darles el servicio de calidad que se merecen y no lo podemos afrontar. Pero bueno, tuvimos que cambiar la forma de admisión. Eso sumado a lo que ella comentó, nuestra colega. En mi caso, lo que te quería preguntar en concreto es, en un momento vi que comentabas el tema de cómo manejar esto con las familias, ¿sí? Que lo comentabas, pero yo estaba esperando como la respuesta de, bueno, ¿y cómo? Y pasamos de tema y me quedé con el ¿y cómo? Nos pasa mucho esto que depende del grupo, no, cambia mucho de grupo a grupo, pero por ahí hay grupos en particular que están muy pendientes del rendimiento académico y demás, que sienten esto de que al trabajar con la inclusión va a bajar la calidad, uno eso lo trabaja. Pero justamente el lunes a las 8 tenemos una reunión con un grupo de padres sobre este tema, que nos planteaban lo siguiente, voy a la pregunta concreta. ¿Cómo saben ellos cómo manejarse? O sea, lo que nos solicitan es que el colegio de alguna manera les informe a ellos cuando entra algún alumno nuevo con alguna particularidad, cuál es la particularidad, en qué consiste, cómo manejarse, qué hacer, qué no hacer, porque pasa esto que se encuentran en un cumpleaños con Pedro, por decirlo. Pedro empieza los gritos y los padres se quedan como que no saben qué hacer con Pedro, si retarlos, si frenarlos, si contenerlos, si llamar a la madre. Hay obviamente padres que se presentan y presentan la particularidad de los chicos para dar herramientas y otros padres que no. Entonces nos solicita que el colegio les dé información, pero uno como colegio no puede decir, miren, a partir de hoy entra al colegio Pedro que tiene esto y esto, y tienen que manejar. Obvio que no, pero se genera esta discusión entre, bueno, ¿qué puede informar el colegio? ¿De qué manera proceder? ¿Qué corresponde que ellos sepan? Obviamente lo que uno sugiere es que la familia se presente y que ellos puedan acercarse a la familia a preguntarle directamente. Uno si tiene un compañero nuevo y sabe que hay una dificultad, lo más lógico sería que se comunique con la familia, ¿no? Pero bueno, desde el colegio, ¿qué es lo que le correspondería informar a ese grupo de padres cuando ingresa un chico con una particularidad? Esa es la pregunta. Bueno, vuelvo al principio de la presentación cuando hablamos de lo colectivo y lo singular, o sea, cómo generar espacios colectivos que estén todos y todas incluidos para que aparezca la singularidad. Y ahora voy en loco, te voy a dar ejemplos, pero digo, este es el sentido, es decir, no es la individualización lo que hace una escuela más inclusiva. Lo que hace una escuela más inclusiva es la generación de espacios colectivos, ¿no? Grupales, para que emerja la singularidad. Eso te lo digo a nivel de aula y lo digo a nivel familias. Por ejemplo, hay que ser muy creativo, pero uno puede generar, por ejemplo, en una reunión con familias, un encuentro de familias a principio de año, mitad de año, fin de año, o ad hoc, ¿no? Algunas familias, y genera una propuesta donde todos y todas tengan que hablar de sus hijos. No solamente esa familia. Todos tenemos que poder decir, mi hijo Lucas, mi hijo se llama Lucas, es así, necesita esto, no le gusta esto, los cumple... O sea, pero no estoy exponiendo a una familia, es una propuesta para todos, porque eso es valorar, identificar la singularidad. Entonces, en ese marco, ¿no? Vuelvo a esta tensión o este artilugio entre lo individual, lo singular y lo colectivo, todo el tiempo. O sea, hay que generar propuestas también en el aula con los estudiantes para que todos podamos decir cuáles son nuestras, por ejemplo, nuestras dificultades de aprendizaje. A mí que me cueste, y a vos que te cueste, y a vos que te cueste, y vos que necesitas, y vos que... Todos, no solamente ese niño, esa niña. Entonces, se trata de pensar, cada escuela conoce a su población de familias y lo va a adaptar y lo va a adecuar a su situación o a situaciones contextuales. A veces hay conflicto, por ejemplo, entre, no sé, un grupo de 5 nenas en un grado y se cita a esas 5 familias, no se cita a las 15 familias. En general, en mi experiencia, lo que da buenos resultados es trabajar muy, justamente otra vez con flexibilidad y con grupos a veces reducidos. Cuando uno cita a todo un grado, una sala, a veces no vienen los que tienen que venir, ¿no es cierto? Pero en cambio, si yo cito a este, vos tenés que venir, son 5 personas, son 6, son 10, ahí vienen, ¿eh?
Pero ahí viene. Entonces, se trata de generar como espacios, hay que sensibilizar. Digo, antes de ir a la información fáctica, hay que sensibilizar. Hay que generar propuestas que movilicen. En general, los alumnos, las alumnas que viven en esa escuela y que transitan esa experiencia, como yo contaba, hay algo, la sensibilidad que está ahí. La información viene después, tanto para jóvenes como para adultos y como para niños. Yo les cuento una experiencia en esto de los diagnósticos y la información. Nos pasa mucho en esta escuela que en 7º grado, en el viaje de egresados, o sea, cuando están terminando su escolaridad, porque esta escuela no tiene secundaria, ahí aparece la pregunta, ¿pero qué tiene fulanito? ¿Qué tiene? O sea, es un tema, ¿no? Es genial que eso aparezca al final de un proceso. Puede aparecer en 5º grado, en 4º. En general aparece en el 2º ciclo en relación a las preguntas de la justicia. ¿Por qué él tiene otro examen o por qué? Pero, digo, antes de que aparezca esa información fáctica hay que hacer cosas antes. O sea, no pensemos que esa información o ese diagnóstico o ese rótulo va a resolver algo. En general, en mi experiencia, eso solo no resuelve nada. Digo, se trata de trabajar valores y los valores tienen mucho que ver con lo emocional. Entonces hay que hacer un gran trabajo emocional con las familias, ¿no? ¿Había una pregunta? Bien, sí, tenemos una tercera aquí, en la tercera fila justo. Hola, buenos días. Mi nombre es Raquel de Maestri, soy psicoanalista y además asesora psicológica de la Sagrada Familia de Flores y de la Inmaculada Concepción de Quilmes. En ambas escuelas trabajamos mucho con el tema de la inclusión y me parecía interesante lo que vos planteabas en relación a diferenciar, reconocer versus diagnosticar. Me parece, y esta es digamos, el análisis que conlleva una pregunta, que cuando uno piensa la inclusión tiene que aceptar la falta, ¿no? Que siempre algo va a faltar. Siempre. Y que esa falta no se va a poder cancelar con un diagnóstico. Tal cual. Que ni el psicoanalista, ni el docente, ni el neurólogo va a poder hacer con eso que falta y que cada uno de nosotros tenemos, quizás algunos más evidentes y otros menos, pero que la cuestión, a mi entender, y eso lo pongo a consideración tuya, es si con el docente no habría que trabajar, que en el saber también hay una falta, que nosotros tenemos que transmitir sabiendo que no vamos a poder transmitir todo y que todos los que recepcionan el aprendizaje no lo van a poder tomar todo. Mi pregunta es, ¿cómo hacer para que el docente pueda conceptualizar que el saber es no todo y que la transmisión también así lo es? Creo que si uno puede hacer con eso, también va a poder reconocer y no diagnosticar. Es una pregunta. Es un muy buen comentario más que una pregunta, la verdad, súper. Sí, aplausos. Aplausos. Es un buen cierre también, ¿no? Porque ya vamos cerrando. Y vuelvo a la teoría un poquito, ¿no? Pero en el concepto de comunidad profesional, ¿no? El concepto de comunidad está muy atravesado por la necesidad de aprendizaje del adulto. O sea, y para eso tiene que haber un reconocimiento del propio límite y lo que no sé. Hay un montón de cosas como adulto, como docente, como equipo de conducción que no sé, que me falta saber. Y algunas las voy a ir aprendiendo y otras me quedarán, pero es como instalar mucho el límite y la falta y lo que no sé para construir un colectivo, una comunidad que me permita alojar. O sea, voy a dar una respuesta institucional, pero digo, no en todas las escuelas existen culturas donde para que un docente se sienta cómodo y diga yo esto no lo sé hacer o yo esto no sé cómo manejarlo. Hay escuelas que por las culturas institucionales que generan, esa pregunta aparece, el docente puede pedir ayuda, le puede pedir a un colega que le enseñe, o a un coordinador, un directivo, ¿no? Hay otras escuelas donde eso ni siquiera está permitido. Entonces, lo primero que quiero decir es, generemos escuelas donde esa pregunta, ese límite pueda aparecer y alojémoslo. Porque el adulto tiene que poder sentir, ni hablar los estudiantes, que están en un lugar donde de eso se puede hablar y eso se puede hacer algo con eso, ¿no? Aunque la respuesta no exista, no importa, no sé cómo ayudarte, vamos a pensar juntos. Eso es una cultura institucional y no demos por hecho que existe de por ciento de las escuelas porque no es así. Entonces, lo primero eso es cómo generamos una cultura donde esa falta pueda aparecer, donde alguien se sienta cómodo haciendo una pregunta, ¿no? Y entonces, en ese tipo de cultura institucional, uno va generando como instancias
para alojar, digamos, esa ansiedad o esa sensación de malestar, y también va generando respuestas o posibles respuestas, ensayo y error con otros, ¿no? Lo que tenemos que evitar es que eso que vos decís nos paralice. Ojo con eso. O sea, no es, bueno, tengo un límite, no sé, la falta, me quedo acá. No me voy a quedar acá. Primero porque es incómodo, porque es doloroso y porque estamos en una escuela. Entonces, hablemos de esto y veamos qué podemos hacer. Y generemos culturas inclusivas también con los adultos en ese sentido, que puedan decir, ¿no?, lo que sienten, lo que les falta. Y bueno, da para otra charla también, pero estamos en horario. Así que gracias por tu intervención. Buenísimo. Gracias, Gabriela. Surge una pregunta ahí de último minuto. Tiene el micrófono en la mano, perdón. Hola, sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Betina, pertenezco al Jardín Dulce Compañía, Instituto Loris Malaguzzi, de acá de Mar del Plata. Bueno, primero que escuchando las colegas, bueno, un poco coincidimos con todas, lo que está ocurriendo en las escuelas, desde las entrevistas, como contaba ya la colega, desde la cantidad de niños que por ahí tenemos en diferentes salas. Justo escuchaba, se ha dado mucho en sala de 3 este año, no sé si es general en las instituciones, pero sí nos ha pasado a nosotros. Y también comprendemos, yo soy una de las personas que realiza las entrevistas, y comprendo aquellas familias que vienen y quizás no se animan a contar, porque vienen de muchas escuelas que no pueden ingresar, entonces terminan decidiendo, bueno, quizás no contarlo para también no quedar excluidos. Mi consulta viene de que estamos viendo, bueno, el caso de esta escuela, donde vemos que tiene un gran recurso económico, entonces no deberían desde las, bueno, esta es mi consulta, ¿no? No deberían desde las políticas públicas y de nuestros gobernantes colaborar con las escuelas privadas que hoy la mayoría estamos batallando para continuar trabajando desde la pandemia hasta acá. Todas estamos batallando con la economía, con nuestras cuotas, con nuestras familias para poder sostenerlo. Sí. ¿No debería venir desde ahí la ayuda para que todas las escuelas privadas que no puedan tener nuestro equipo, nuestro EPI, o sea, nuestro equipo pedagógico en cada sala, no debería venir desde ahí la ayuda? Sí, ¿qué te puedo contestar? Sí, y puede ser interesante armar esa iniciativa, ¿no? Digo, que sea una iniciativa fundada y fundante para, por ejemplo, para IEPBA, digo, ¿no? Me parece que sí, claro, por supuesto que sí, porque la inclusión, como decíamos, necesita un equipo heterogéneo y un equipo múltiple. O sea, se necesitan muchos adultos. Como decía también la colega ahí atrás, digamos, se necesita mucha gente. Pensando, y también, son las dos cosas, se necesita mucha gente y también mucha flexibilidad y utilidad, porque tampoco se resuelve con mucha gente. Ojo también con eso, ¿no? No es solamente es cuantitativo 100% y otras cosas. Claro. De los profesorados, dicen acá, de la formación docente, etcétera, etcétera. Pero sí, pero bueno, por lo menos si uno tiene como eso, como proyecto, como visión, puede también generar mejores o mayores demandas al sistema también, ¿no? Clarísimo. Bueno, ahora sí, cerramos las preguntas. Gaby, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Gabriela Kricheski, cómo gestionar una escuela inclusiva.